dale. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir esta tarde. Iniciamos 2024 con Francisco Narla, escritor de la novela Breo, novela histórica, y que parece ser que esta es la obra más reivindicativa tuya, ¿no, Francisco? Eso dicen desde la editorial, pero la verdad es que yo no soy muy reivindicativo. Yo intento contar buenas historias, nada más, la verdad. No me meto en jardines con mucho barro. Y para reivindicación, Gonzalo, que es quien sí. puso en contacto y me dijo, trae a Narla, que tiene un arduo deseo de exponer más ni menos que en el Regnum Hispaniae de Toledo, de España. Aunque bueno, ya vemos que no es el Toledo de los visigodos ni de la Gonzalo, que es doctor en historia, historiador, también lleva las visitas de Toledo Mágico en el casco, y es divulgador y crítico cultural. Tiene ya, ¿cuántas? Cuatro libros, creo. 4 libros en la editorial Almuzara. Dos de ellos históricos, El poder del mito, reivindicando a Joseph Campbell, y Yo creo que son 2 históricos y 2 más de ensayo. Sí. 2 históricos y más de ensayo. Sí. El histórico es la tesis, los celtas, héroes y magia, historia de los pueblos bárbaros de Europa, junto a mi compañero Daniel, que también es histórico, y luego los 2 de ensayo, hispanofilia y el poder del mito. España frente a su situación, como hemos comentado este Toledo. Son todos cojonudos. A mí el poder del mito me encanta. Y el de los celtas, héroes y magia es uno de los grandes libros de consulta que yo... Vaya, qué bueno. El tuyo, y con tu permiso... El de Almagro Gorbea. Claro, el mejor, claro. Yo, al final de la novela, de hecho, hay un cuadernillo de notas. Yo soy uno de los escritores que no tiene prurito en decir la verdad. Y al final de la novela hay un cuadernillo de notas donde pongo, miren ustedes, esto es verdad, esto es mentira, esto nos constan estas partes históricas, porque la historia, y que no me riña el historiador, yo siempre digo que la historia son charcos. Y nosotros nos empeñamos en hacerla un río y además cada uno quiere que ese río riegue su huerta. Claro, eso es un problema. Y además, desde el punto de vista del narrador, bueno, ya estamos empezando el debate sin más, yo es que me pongo a hablar directamente, pero desde el punto de vista del narrador sucede una cosa. El novelista nunca va a poder contar la historia, porque la historia es una sucesión de hechos que no tienen por qué estar concatenados. Sin embargo, una narración, una novela, un guión de película, sí que obliga a que esos hechos tengan causa-consecuencia, sí que obliga a una causalidad. Las historias son círculos cerrados, son orgánicas. Resulta que el protagonista, por ejemplo, Breo, se supone que tiene que liderar las tribus celtas. Lo lógico es que su protagonista no quiera liderarlas. ¿Quién es el que acaba cruzando el mar para rescatar a su pececito hijo? Marlin, que no quiere salir del mar. La sirenita es una gran historia de amor porque se enamora de un humano. Si se enamorase de otro sireno no sería una historia de amor potente. La narrativa necesita de unos elementos que te privan de la veracidad histórica. Entonces el novelista tiene que caminar en la cuerda floja y siempre tienes que tener en cuenta que tu prioridad, y es mi opinión, que hay gente que no piensa así, hace novelas más expositivas o una historia más novelada, pero mi prioridad es contar una buena historia, no contar la historia. Y creo que son 2 ámbitos muy distintos. Yo lo tengo aquí señalado, si quieres luego lo comentamos, pero no es lo mismo el ejercicio literario de la novela que el ensayo histórico. Por supuesto. Si bien es verdad que la novela se va a nutrir del ensayo histórico y se va a nutrir, entre comillas, de la literatura ancestral, que es la que a su vez trabaja el ensayista, ¿verdad? Cuando estudias lo que pueda quedar de mitos y tradiciones ancestrales, ¿no? La Ilíada. La Ilíada sería literatura ancestral, por decirlo así. Bueno, y en el caso de Breo, a mí me encanta poner el paralelismo, que el mérito no es mío, por supuesto. Vamos al Almagro Gorbea, de nuevo, al maestro. Realmente estamos contando cuentos celtas hasta antes de ayer, porque todo lo que aparece en el Códice Calistino del apóstol Santiago no es más que una personificación moderna o una mitificación moderna de la mitología del héroe fundador que tan bien señala Martín Almagro Gorbea. Pero bueno, eso que yo decía, yo al final de la novela pongo esto es verdad, esto es mentira, esto es histórico, esto no lo es. Y esto es como los diálogos. A veces se nota cuando alguien empieza a escribir o es una novela de un novel o un guión de un novel que se dice, no, yo quiero que los personajes hablen como en la vida real. Eso es una mierda. Tú cuando quieres hacer un buen guión nunca es como en la vida real. Nunca. Cuando nosotros discutimos con nuestra esposa 5 minutos o 10 después se te ocurre, tenía que haber dicho esto. En la película, en la novela, en la narración, eso no puede ser. Tienes que decirlo en el momento.
¿Se han fijado cuántas veces en el cine uno, al hablar por teléfono y colgar, dicen adiós? Casi nunca. Quedamos a las 8 y ya está. La vida real no es así. ¿Cuántas veces en las buenas novelas o en el cine tenemos el tú sabes, ya sabes, el... Te quiero. Lo sé. Los diálogos siempre tienen fuerza, los personajes siempre hablan con potencia. Casablanca. ¿Qué le ha traído usted a Marruecos? Las aguas termales. ¿A Marruecos? Me habrán informado mal. Un diálogo donde te están diciendo, sin decirte, que eres un tío descreído, cínico, tal. Si escribieras como si los diálogos fueran como la vida real, sería infumable la película o la novela. Tiene que parecer real, pero no puede ser. No, pero es que ese es el género literario. Ahora es que ya hablamos de ello. Es que es el género literario. Es que no estás haciendo una grabación, no estás grabando como ahora que nos está grabando esa cámara. Claro, claro. Y esa es la diatriba a la que se enfrenta el artista, el creador, que tiene que parecer, pero no puede ser. Porque cuando ya no funciona. Se hace pesado y lenta la lectura. Claro que así tiene un gran éxito y lo que radica la fuerza del cine de Quentin Tarantino, que, lo dicho, coge mucha referencia de diferentes maestros de la cámara, como es Kubrick, como son antecesores suyos, sino que Tarantino tiene muchísima más fuerza en el guión, de cómo desarrolla, cómo establece esos arquetipos psicológicos de los personajes. Obviamente, no me acuerdo el nombre del actor, es buenísimo. Oye, pero nos estamos yendo muy lejos y vamos a hablar de Bereo y los celtas y te has ido a Tarantino, Diego. Vamos a calmarnos un momento, venga. Vamos a retomar el tema. Bueno, yo creo que Tarantino con los diálogos ha encontrado su propia voz. Es otra cosa, esa conversación sobre si en Canadá le echan mayonesa a las hamburguesas o no, mientras llevan a un tío al que quieren matar detrás en el coche. ¿Y qué le ponen a las patatas fritas en Holanda en vez de ketchup? ¿Qué? Mayonesa. Joder. Es otra cosa. Pero a lo que yo voy es que el novelista debe parecer real pero no serlo. El cineasta igual. Y eso hace que, de hecho, las grandes novelas históricas, las grandes películas históricas, las que han triunfado, todas son una cagada desde el punto de vista histórico. Ben-Hur es un puñetero desastre. Vamos a ver, eso no es cierto. O sea, tienes a un judío sin los peos, sin las sin tal, que no se comporta como un judío. Pero no importa, porque si refleja como Braveheart es una cafrada. William Wallace no cogió una azada en su vida. Sin embargo, es un gran éxito. ¿Representa ese momento histórico de una manera real, veraz? Bueno, parcialmente, un poco, no está mal. El trabajo del novelista es distinto. Yo creo que novelistas en ese sentido debemos ser siempre humildes. Por eso yo al final siempre hablo de... Repito, hay un cuadernillo de notas donde, entre otras cosas, le doy mérito a este señor, le doy mérito a Macro Gorbea, le doy mérito a toda la gente que ha trabajado tan duro, porque sí creo, y en esa parte reivindicativa, cierro esto, me da bastante por... bastante que los romanos sean los buenos. Yo, lo he dicho infinidad de veces y dando conferencias y demás, a mí me encanta tener alcantarillas y me encanta tener puentes. Y yo me parece que Roma trajo cosas muy buenas. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Si no podemos ser tautológicos a la hora de expresarnos en ese sentido. Pero me parece que hemos guardado debajo de la alfombra un pasado prerromano muy poderoso que está presente a día de hoy de una manera más que potente, y Gonzalo podrá explicarlo mucho más que yo, desde nuestro vocabulario: camisa, caballo, camino, perro, muy buena parte de lo que describe nuestro Toledo, la palabra Toledo, el origen celtibérico. Pero abedul, brezo, breda, vereda, braña, hasta nuestras costumbres, decía Estrabón, son tan brutos que comen en platos de madera. Cualquiera que ha ido a Galicia a comer pulpos lo han servido en un plato de madera. Somos mucho más celtas de lo que creemos. Y me da mucho por saco que pensamos que solamente somos romanos. Porque además ese pasado nuestro es glorioso. El primer párrafo de la novela dice: nunca antes los valles eran trampas y se levantaron los campamentos en los cerros, donde nunca antes se había hecho. Llegaron refuerzos, tantos que jamás volvió a reunirse tal número de legiones. Se impartió la orden de matar a cualquiera capaz de sostener un arma. Pero no se rindieron, preferían quitarse la vida a convertirse en esclavos. Roma tardó 200 años en conquistar Hispania, y las rebeliones jamás cesaron. Es que vamos al cine a ver a los paisanines azules corriendo delante de las excavadoras y nos parece que Avatar es una historia maravillosa sobre la lucha por la libertad, y nuestros abuelos aquí lucharon por la libertad de una manera inigualable en ninguna parte del mundo.
Bueno, la verdad es que es el tema que yo he tratado. Tenía aquí para comentar algunas cosas, pero te estás adelantando. La verdad es que estás haciendo una presentación subgéneris. Antes de que yo arrancar con los temas que quería desarrollar, los estás poniendo tú sobre la mesa. Yo lo que iba a decir es que, como estabas diciendo, Narlo, se ve bien, parece que los romanos son los buenos por todo ese legado arquitectónico, cultural que han dejado, pero que luego lo recapitulamos, como decías tú, o el narrador o lo de antes. Una buena película no podría ser desarrollada en la realidad. Yo pienso que la vida de Brian es mucho más realista que muchas anécdotas que nos han llegado de la antigüedad. Y en esa parte de que han hecho los romanos por nosotros, efectivamente, han dejado un legado, han puesto alcantarillado, nos han dado la paz. Hay alguien dirá que te folle un pedo del fondo, seguramente, pero como hemos comentado, que te estaba comentando antes de iniciar la tertulia, los romanos eran muy chauvinistas, eran muy elitistas, incluso... Pero es propio, es normal. Es propio. Incluso una persona que fuera no romana, es decir, que estuviera en España, pero que no fuera ni romano, ni tuviera la ciudadanía romana, y llevara atributos suyos, como por ejemplo era la toga hecha de seda o de lino, que era reservada para los cónsules o castas superiores, podía haberse visto en un problema. Le podrían decir, oiga usted, ¿a quién ha matado? ¿A quién ha robado para conseguir eso? Concibiendo que ellos son bárbaros, están fuera de la estratosfera grecolatina y por lo tanto son una casta inferior, viendo esa parte un poco chauvinista o, como te he dicho antes, que concibo el etnocentrista incluso. Etnocentrista, como un fascismo, un fascino desde el concepto que se ha popularizado ya de una manera amorfa, que no se entiende en el siglo XXI lo que significa fascista, sino desde el siglo primero antes de Cristo, de cómo era esa Roma totalmente, que no me sale ahora la palabra, elitista y opresora. No hay que olvidar que el PIB de Roma era la esclavitud, eran los esclavos, y luego ya en Italia pasó ya casi a ser la mafia y la actividad. Bueno, me parece que estamos yendo un poco lejos. A ver, me parece que hemos patinado un poco. Como no me habéis dejado entre los dos arrancar la presentación, yo tenía aquí 4 ideas que quería trasladar. Pues dale. Y esto se ha arrancado y habéis visto que Francisco Narla va solo, Diego también, y entonces, a ver. Mira, yo tengo aquí 4 ideas sobre la novela, que creo que merece la pena ser puestas sobre el tapete. Genial. Y que yo creo que son las que deben invitar a los que están aquí, que han sido menos de los que esperábamos, pero sobre todo a quien pueda ver este vídeo que va a quedar grabado. Yo creo que lo que puede invitar a alguien que le guste la novela histórica, que a veces se acerque a la historia a través de la literatura, a sabiendas de que la literatura no es ensayo histórico, ahora hablaré de ello, bien, pues motivos para acercarnos a esta novela, que bien merece la pena. Breo, el celta que desafió Roma. Bien, yo tengo aquí varias ideas que quiero subrayar. La primera, que es una novela que nos acerca a una cuestión que efectivamente, como ha dicho el autor, muchas veces no se quiere trabajar ni divulgar, que es el pasado prerromano de lo español. La España celta, íbera y celtibérica, que solo recientemente, de un tiempo a esta parte, empieza a comprenderse como parte fundamental de las raíces, de la identidad del proceso histórico antropológico español. Aquí yo siempre reivindico a Cervantes. Cervantes tiene una obra de teatro, El cerco de Numancia, con la que pretende hacer una especie de identitarismo hispánico. ¿Quiénes somos los españoles? ¿De dónde venimos los españoles? ¿Cuál es el Urvolk, el pueblo originario, verdad? ¿Cuál es el Urvolk español? Bien, pues para Cervantes, el Urvolk es la España prerromana. Y así lo dice abiertamente en El cerco de Numancia. No dice otra cosa. Dice, aparece el Duero, ¿lo recordáis? Aparece el Duero como un personaje en el escenario y hace una profecía. Dice, estos que son derrotados por Roma en Numancia son los primeros españoles. Y sus herederos tendrán la misma sangre, el mismo valor y el mismo coraje, y por eso tendrán un imperio, y dice literalmente la obra de Cervantes, más grande que el imperio romano, el imperio español. Entonces, esa idea de un pueblo originario, una raíz originaria, que en España tendría que ver con la España prerromana, es una idea que está en nuestro gran autor, en Miguel de Cervantes. Bien, pues yo lo reivindico. Lo he hecho en mi tesis doctoral, lo hago en mis conferencias, lo hago en mis ponencias. Y eso está reivindicado en esta novela de Francisco Narla. Hay una España prerromana que es nuestra raíz primera y que viene caracterizada, no porque lo diga yo, ni porque lo diga Francisco Narla, sino porque lo dicen los propios romanos, viene caracterizada por el valor, el coraje y el arrojo sin tacha. A mí me parece un tema apasionante ese, ¿verdad?
¿Cuál es el rasgo característico de la España prerromana? A partir de las propias fuentes grecolatinas, cuando hablan de Viriato, de Numancia, de las guerras asturcántabras. ¿Cuál es el rasgo que se destaca? ¿Su sofisticación artística? No. ¿Su sofisticación arquitectónica? No. ¿Son grandes ingenieros? No. Esos son los romanos. Lo que destaca es el valor sin tacha, el coraje, el honor. Fijaos cómo hablan de Viriato. Le describen como una suerte de héroe estoico. Los propios romanos describen a Viriato como un estoico. Entonces, patria originaria, Urvolk. Eso está en Cervantes. Es la Numancia, y el rasgo característico de la Numancia de Cervantes es el rasgo característico de la España prerromana según Roma. El valor y el coraje. Bien, pues eso se reivindica en esta novela. Así que quien quiera hacer un ejercicio de autoconocimiento y autorreconocimiento en la raíz primera, tiene aquí una buena novela de raíz primera española. En segundo lugar, tiene una cosa muy bonita, y es que a través del personaje de Hebreo se recogen, bueno, pues lo que para mí es fundamental. Yo estoy totalmente en contra de la originalidad. No me interesa nada las ideas originales, no me interesa nada lo nuevo, a mí me interesa lo eterno, lo que siempre es verdad. Bien, pues en la historia de Hebreo, como se puede contar, esto voy a decir ahora de mil maneras, bueno, pues de la manera concreta en que lo cuenta Narla, se cuenta el camino del héroe. El camino del héroe, la historia eterna del héroe. A mí no me interesan historias nuevas, yo quiero que siempre me cuenten el camino del héroe. Los mitos no dicen lo que pasó, dicen la verdad eterna. Y la verdad eterna, el camino del héroe, de manera, en este caso, muy concreta, muy individual, que ha hecho este señor, se nos cuenta en Hebreo. Así que la novela no solo nos acerca a una historia que siempre hay que contar, el camino del héroe, sino que además nos las va a contar respecto de la España prerromana, raíz primera de los españoles, olvidada por los españoles, no por Cervantes. Yo siempre digo, ¿tú qué opinas de España? Lo que opina Cervantes. ¿Cuál es tu punto de vista sobre tu país? El de Cervantes. ¿Cuál crees que es la identidad histórica nacional española? La de Cervantes, yo pienso lo mismo que él. Bien, pues aquí lo tenemos. Y encima lo tenemos con el camino del héroe. Porque a su manera, yo creo que Francisco Narla, sin pretender coger las 12 etapas del camino del héroe de Joseph Campbell, hay un personaje que tiene una confrontación interna, un paso atrás, un paso adelante, es decir, hay elementos del arquetipo en el protagonista. Así que por eso también la novela hay que leerla. Pero hay más. Tiene que ver con otro tema que no siempre se reivindica en España, que a mí me encanta, que es lo que llamo la España atlántica, la España del noroeste. ¿Cómo se nos ha robado eso, maldita sea? Fijémonos cómo quizás tiene que ver con los años 60, con el desarrollismo, la industria del turismo, cómo se generó alrededor de España una imagen paradigmática que España era el Levante y el sur. El folclore andaluz y las playas mediterráneas. Y la paella. Que además esto se acentuaba porque previamente la generación del 98 había hecho la lectura mesetaria. Correcto. España era la meseta, España era Castilla, España era ese accidente geográfico tan particular que es que en el centro de España hay una meseta de clima continental seco un tanto peculiar de vivir, porque es verdad que no es muy... en Europa no hay sitios parecidos a eso, ¿no? Entonces, la generación del 98 dijo, la identidad es la meseta. Y durante el desarrollismo, el franquismo y la industria del turismo, eso ya se ha quedado. España es el sol del Mediterráneo y la luz de la España andaluza, la España meridional, ¿no? De Manolo Escobar, para entendernos de una manera muy, muy folclórica. Mi carro me lo robaron. Bien, pues yo siempre reivindico la España húmeda. España viene del tercio norte. Cuando nos invaden los moros, España se refunda. Y no se refunda ni en el Levante, ni en la meseta, ni en Andalucía. Se refunda en la España húmeda, en la España verde, en el tercio norte, en lo que llamo la España pirenaica, la España cantábrica y la España atlántica. Ese tercio es de donde venimos todos. De hecho, hasta genéticamente a día de hoy se ha demostrado, no sé si habéis visto, esos estudios ahí me dejaron maravillado, que iban en líneas paralelas, de Galicia hacia abajo, de Asturias para abajo, eran como líneas paralelas de rastro genético, de demografía. O sea, había habido reconquista y repoblación y literalmente se había hecho de norte a sur en franjas verticales. O sea, todos los españoles, aunque vivan en Tarifa, de algún modo descienden de la España húmeda, de la España del norte, de la España verde. Bien, pues en la novela se reivindica la España atlántica, la España del noroeste, que es una maravilla, es un tesoro. Mirad, la España atlántica es el único lugar, me atrevería a decir, del mundo, en el que tienes alta montaña,
bosques de hayas y robles y a menos de media hora en coche, las playas del Atlántico. Te puedes bañar en la playa, te puedes bañar en la ría de Aldán, ¿verdad? Y en un ratito en coche estás en montaña y en bosques atlánticos. En Asturias es más exagerado, claro. En Asturias haces alta montaña, estás en alta montaña y en nada bajas al Atlántico, a la playa, al mar. Bueno, eso no pasa así como así, ¿vale? Pues eso pasa en la España del Norte. Y esa España del Norte, encima, no solo es la España de la refundación, de la Reconquista, el Reino de León, Asturias, Navarra, la marca hispánica, sino que además es el último bastión contra Roma. Las guerras asturcántabras, que yo las estudio en mi tesis, las estudio en mi libro, yo las reivindico. Augusto enferma en las guerras asturcántabras, a los cántabros dicen los romanos que los crucifican y se ponen a cantar himnos de victoria. Crucificados himnos de victoria en el Monte Medulio, lo sabéis, ocurre como en Numancia. Antes que rendirse, en el Monte Medulio se suicidan los astures antes que rendirse. Bien, los propios romanos se maravillan del coraje y el valor de la gente del norte, ¿no? Cuando dice, todos los habitantes del norte de España son salvajes y rudos y valerosos, y las mujeres van a la guerra con ellos si es necesario. ¡Ostras! Entonces, esa España del norte prerromana, asturcántabra y galaica es una realidad histórica a reivindicar. En la novela se reivindica con el camino del héroe, es decir, aparecen los arquetipos heroicos. Y encima hace referencia a una España que creo que habría que volver a incorporar al imaginario colectivo. Frente a la generación del 98 y la melancolía mesetaria, ¿verdad?, del 98, España en la meseta. Frente al turismo, la turistificación, ¿no?, del desarrollismo y la industria turística. España, la luz del Mediterráneo y la alegría andaluza. Bien, pues yo digo que sí, que España es mediterránea, mesetaria y atlántica. Y la España atlántica es la España de la épica y la reconquista, la de la refundación. No voy a decir la épica y la reconquista porque hay épica y reconquista en todas partes. La batalla del Salado es en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Pero la refundación de España es en el norte. De ahí venimos. Bien, pues el libro hace una reivindicación transversal de la España atlántica. Quien no viaja a la España atlántica, que lo haga ya. Quien diga, yo siempre en vacaciones me voy a Alicante. No, yo siempre en vacaciones me voy a Málaga. Digo, bueno, pues está bien, no dejáis de ir. Pero hazte un hueco, por favor, para visitar el antiguo Reino de León, el Reino del Noroeste, el Pirineo Navarro, que es una pasada, o las playas de Cantabria. Bien, el Atlántico. Entonces ya 3 elementos para que esta novela haya que leerla. ¿Vale? 3 elementos. Pero diría otro más, y es una novela que es agradable de leer. Es una novela que tiene, bueno, pues la belleza de lo literario. Lo ha dicho el autor hace un momento. La literatura no es historia. La literatura no es una conversación porque sería imposible. La literatura es otra cosa. Es un arte peculiar, que es antiquísimo. Quizás, eso lo he hablado con mi compañero Julio muchas veces, ¿verdad?, de las primeras profesiones de la historia de la humanidad. El cazador, el recolector y el storyteller. Sí, sí, sí. El contador de historias. Lo hemos hablado muchas veces, Julio y yo hemos dicho, prehistoria, el cazador, el recolector y al terminar el día en torno al fuego, el contador de historias. La primera literatura es la del storytelling prehistórico, que está en la Ilíada y la Odisea, que es un canto, ¿verdad? Eso se canta, ¿no?, en los banquetes y tal. Bien. Bueno, pues desde el cantar prehistórico, el storytelling en torno al fuego, hasta la literatura actual, un libro como este, ahí hay un arte muy peculiar de lo humano, que es el de contar cosas. Y en este caso contar cosas que no se oyen, sino que se leen. Y que se leen en ese gesto tan íntimo de estar a solas en tu casa, apagar el móvil, apagar la televisión y echar un rato leyendo. Bien, pues el placer de la literatura está en el libro. Y finalmente, también otro quinto motivo por el cual esta novela bien merece la pena ser leída, divulgada y dada a conocer, es que el autor es un personaje. Es un tipo total. O sea, es simplemente echar un ojeada a lo que dice aquí de él, ¿no? La presentación biográfica. O sea, es un señor que escribe novelas, pero es arquero, pesca con mosca, cría bonsáis, cría abejas y casi cualquier cosa de la que pueda leer un libro. Es decir, ¿os imagináis a alguien que es piloto de avión, si no me equivoco, sí, sí, a nivel profesional, escribiendo novelas sobre los celtas en Galicia luchando contra Roma y que al mismo tiempo hace miel, sí, cría bonsáis, pesca con mosca y tira con arco?
¡Wow! ¡Vaya personaje! Y para escribir Breo aprendí a montar a caballo. Y aprendí a montar a caballo para escribir la novela. Quiero decir que la mayor parte de las personas luego son un rollo. La mayor parte de los seres humanos son de una mediocridad lamentable, apenas saben de nada. Un poco su trabajo, un poco su novia, un poco no sé qué. Bien, pues aquí hay alguien que aparte de su trabajo, de su novia y de su no sé qué, te escribe novelas, te pesca con mosca, coge la miel, monta a caballo, tira con arco. ¡Ostras! Entonces, por estos 5 motivos, yo reivindico a Francisco Narla, reivindico esta novela. Y considero que si te interesa la historia, como yo la estudio, bueno, pues tendrás que leer ensayo. Sí. Pero si el ensayo se te hace pesado, yo lo entiendo, ¿no? Mi libro es una tesis doctoral, el otro es más divulgativo. Yo leo mucho ensayo, pero sé que el ensayo, en realidad yo lo leo porque no tengo mucho tiempo, y entonces puedes leerlo a saltos, un capítulo, luego otro, tomar notas. Una novela es un ejercicio más comprometido. Una novela te compromete. Tendrás que echarle un rato hasta que te la termines, ¿verdad? Y no puedes saltar de un capítulo a otro. Entonces, hay gente que no le va al ensayo bien. El arte del storytelling es un arte fundamental en el ser humano. Este señor lo hace muy bien. Es un señor muy peculiar y encima su arte de storytelling lo hace sobre estas 3 cuestiones que he querido subrayar. La España prerromana, el Urvolk, nuestros primeros padres, la España celta, íbera y celtibérica. En segundo lugar, con los arquetipos heroicos de por medio. Y en tercer lugar, reivindicando eso que yo cada vez subrayo más, que es que no se nos pase por alto. Que la identidad común de los españoles, no solo el sol del Mediterráneo y las llanuras mesetarias, el bosque, el verde, la montaña, la bruma y el Atlántico de la España norte. De la España atlántica, que es personaje transversal en la novela de Narla. Y con esto, maldita sea, ¿quién no lo va a leer, joder? Bueno, yo creo que merece un aplauso, Gonzalo, ¿no? Yo tengo que contestar. Lo primero. Venga. Con esta misma pasión con la que habló, con la que acaba de hablar, tuvo una participación con mi querido amigo Jesús Callejo y el resto del equipo de la Escóbula de la Brújula, Gonzalo. Y a todo esto que dijo hoy, añadió una expresión y es, creo que hablando del Monte Medulio, precisamente la resistencia, que es una de muchas, no solo Numancia o el Monte Medulio, nos consta que hubo otras cuantas, sí. Y podemos imaginar, o se nos hace lógico pensar que hubo más escenarios así, de señores... Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Le enseñamos el culo a Roma, preparamos los brebajes, nos suicidamos y asunto terminado. De Tejo y se acabó. Antes muertos que preferimos morir libres que vivir como esclavos. Y él añadió, ¿quién no habría hecho una película de esto? Y yo estaba escribiendo Breo. Claro. Y yo tenía ganas de decirle, joder, Gonzalo, estoy en ello, yo hago lo que puedo. El problema es que mi relación con el cine ha sido siempre de coitus interruptus. Donde Huyan las colinas iba a ser película, llegó la mierda de la pandemia y se escacharró. Asur estuvo a punto de ser serie y no llegó a cuajar por los costes. Bueno, yo estoy haciendo lo posible y Breo va por su segunda edición. Parece que la tercera está a punto de caer desde las Navidades, a ver si hay suerte. Con suerte quizá Breo podamos hacer algo, pese a que el cine es muy complicado. Quiero decir en esto que en parte yo soy deudor del trabajo, no solo de sus libros, sino de su pasión, y que espero que la novela refleje todo lo que él quería reflejar, porque creo sinceramente en ello. Después, en la parte genética no solo es eso, no solo es que la Reconquista tenga una base genética en las repoblaciones que tenemos, es que no solo es que seamos celtas, es que somos los celtas originales. La genética ha demostrado que esas repoblaciones son ciertas, pero también ha venido a demostrar, después de múltiples estudios y por más asombro que haya causado en la comunidad científica, que los celtas más arcaicos son los del oeste, los del Atlántico, y que somos nosotros los que expandimos la cultura en las Islas Británicas y al norte. Eso que estudiamos en el colegio de que los celtas vienen de Centro Europa, a día de hoy ya sabemos que es mentira. Bueno, no exactamente así, yo ahí haría alguna matización, perdona, haría una matización. Yo creo que es verdad, no, es un tema apasionante lo que está diciendo. El celtismo más arcaico es el Atlántico. Eso no cabe duda. Y el celtismo arcaico del noroeste de España es el que coloniza Irlanda. Correcto. Y gran parte de Britania. Es decir, Irlanda, que es el paradigma celta en la cultura universal. ¿Cuál es el sitio celta? Pues Irlanda. Bien. Pues el celtismo irlandés deriva de los protoceltas o el celtismo arcaico del noroeste de España.
Eso lo contaba ya la leyenda, esto es importante, ¿eh? El libro de las invasiones es un libro de leyendas irlandés, ya lo contaba, ¿no? Dice, no, venimos de España. Claro, la gente leía el libro de las invasiones, un libro medieval, y decían, bueno, es una fantasía irlandesa hecha por un monje irlandés a partir de unas leyendas celto-irlandesas. Bien, pues ahora te hacen el rastreo genético y dicen, ostras, Ramón Sainero es el catedrático que ha estudiado este tema, Ramón Sainero, y dice, ostras, que no es mentira. Que efectivamente hay una migración en la edad del bronce, el bronce final, desde el noroeste de España a las Islas Británicas. Entonces, eso es verdad. Lo que pasa es que también es verdad que hay una pista que no se termina de terminar de coser de dónde pueda venir, de unos movimientos, podríamos decir, de una matriz céltica que provenía de los famosos Yamna, del interior de Eurasia, y que va llegando por oleadas a Centro Europa. De hecho, hay quien dice que existiría un celtismo continental, el de los galos, un celtismo continental de los galos, y un celtismo atlántico, que es el que encontrarías pues, en la fachada atlántica de la Galia, en España en general, y en gran parte de las Islas Británicas. Entonces, tiene razón, pero yo creo que había que hacer esa matización, ¿vale? Matización. Bueno. Pero vamos, que sí, que es verdad que es una cosa arcaica nuestra. La paleogenómica ha sido como un elefante en una cacharrería y muchas cosas que todavía hay que tal. Aparte, hubo estudios, pasó como con lo del pescado azul, que si es bueno, que si es malo, o el colesterol con los huevos. Hemos dado bandazos. A día de hoy ya lo tenemos claro. Dejando a un lado el cómo interpretemos esas migraciones, que ya sabes que hay trabajos que están hablando de que eso es primero, unos 3000 antes de Cristo, y que de esos, de los Yamna, luego salen los celtas que van a la esa es la hipótesis que más se maneja. Pero lo que es evidente es que somos raíz y semilla de una buena parte del atlantismo, del celtismo atlántico. Y es aquí, en España. No nos lo vienen a traer, somos nosotros los que lo llevamos. Y luego hay otra parte que has comentado de la que quisiera hablar. Yo con la narrativa me produce asombro que la gente confunda escribir con contar historias. A nadie se le ocurre diseñar un aeropuerto sin haber estudiado arquitectura. A nadie se le ocurre comprar una sinfonía sin haber pasado por un observatorio. A nadie... Puede haber gente que tenga genio, y sí, como aquel matemático famoso hindú que acabó en Oxford. Bueno, no quería decir un nombre raro, pero sí. En general, todo arte y la narrativa está cambiando profundamente gracias a que el dinero de Hollywood ha obligado a que los estudios hayan avanzado enormemente. La narrativa está sufriendo un proceso de transformación enorme en cuanto a su tecnificación. El arte, ningún arte es simple inspiración. Todo arte tiene un paradigma. Tiene un oficio, ¿no? Tiene oficio, necesita estar. De hecho, cuando los genios rompen el arte, esa nueva rotura se viene a tecnificar inmediatamente. Por ejemplo, Picasso decide romper la perspectiva, inventa el cubismo, y inmediatamente se dice, pues el cubismo es esto, y se establece la norma. Con la narrativa, sobre todo con el boom del Hollywood de los 60 y 70, empieza a haber una gran cantidad de manuales de cómo se cuentan historias. Y estamos empezando a entender cómo se cuenta una historia, igual que los arquitectos empiezan a entender ahora cómo se hacen los edificios. Me explico. Las catedrales se levantaban en la Edad Media y no sabían calcular los momentos, o las cargas, o la tracción y la compresión de los materiales. Con la historia nos pasa lo mismo. Pese a ser una de las profesiones más viejas del mundo, hasta ahora no habíamos arrancado las tripas de esa historia, de ese arte. Uno de los primeros que lo hace es Joseph Campbell, cuando se da cuenta de esa concordancia. A partir de ahí hay muchos más trabajos y vemos que al patrón de Campbell, vamos a ponernos técnicos, se encaja con una comedia. Comedia en el sentido no de la risa, sino la comedia aristotélica, la comedia de que el héroe se supera a sí mismo tras una crisis. Una catarsis, la catarsis aristotélica. La crisis del segundo acto. Porque Aristóteles es el primero, de los primeros que nos consta, que analiza cómo contar historias en su poética y retórica. Y es brillante. Suena Aristóteles y parece que hablamos de metafísica y cosas complicadas, pero miren, Aristóteles tiene frases en su poética como todo final debe ser tan inesperado como ineludible. Que es brutal. O sea, tú eres cuentas... Es muy potente eso, ¿verdad? Tan inesperado como ineludible. Toda la historia tiene que... Vale. El patrón de Campbell coincide con aquella comedia con 3 actos clásicos planteada de forma la más habitual. Hay cosas muy complicadas en la narrativa. Por ejemplo, bueno, no me voy a meter en eso, pues no, como cuando doy clases de narrativa en la universidad. A lo que voy es que
respondiendo a Gonzalo, a mi querido Gonzalo, el ejercicio que hay en Breo es consciente. Breo pasa por todas las etapas, incluso hay un guardián del umbral, claro, que es Segilus, que le dice, no, tú no puedes ser el líder, y luego le ayuda. Tenemos el mentor que muere antes del punto medio porque obliga a la adolescencia del héroe, y está hecho así como un homenaje a mi cultura. Breo no solo está contada como narrativa moderna, sino que coge el monomito del apóstol Santiago, o de la reina Lupa, o de lo que queramos, me da igual, porque hay 1000 historias de nuestro pasado celta, y está hecho conscientemente. O sea, conscientemente has querido que... contar un cuento celta. El cuento celta, que al mismo tiempo es el relato arquetípico de la ida y vuelta. Correcto. El viaje de ida y vuelta. Correcto. Que cuando vuelve ha cambiado el héroe. El héroe vuelve, ¿no? Bueno, pero es que eso, que el héroe cambia, pasa en todas las historias. El motor narrativo es el conflicto y la medida del conflicto es el cambio. Pero en el caso del monomito, el cambio se produce porque el regreso al mundo ordinario que ha cambiado se hace con algo que el héroe arrastra en su equipaje, la vuelta con el elixir. En el caso de Breo es, descubro que mi pueblo merece la pena. Cuando la novela empieza, Breo lo único que quiere es irse a Irlanda. Pero él está como en muchas leyendas al margen de lo que está pasando. Él quiere estar al margen. Pero el destino le coge de la pechera y le dice, el héroe eres tú. Es que si no, no sería un buen personaje. Hacer la prueba. Es que miren, igual que el héroe siempre rechaza la llamada, por ejemplo, que Campbell lo refleja muy bien. Ustedes imagínense que Luke Skywalker, todos hemos visto la Guerra de la Galaxia. Sí. Luke Skywalker, está el androide, ven el holograma. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Y le dice a Obi-Wan, oye Obi-Wan, ¿esto qué tal? Le dice Obi-Wan, Luke, tenemos que luchar contra el Imperio. Tienes que unirte, tu padre también lo hizo y tal. ¿Qué le contesta Luke? Es que los condensadores, la granja, mi tío, tal, no sé qué. No, no. Un dato curioso, que Luke se estaba preparando justamente para ser soldado imperial, no para luchar contra el Imperio, que eso da aún más... Bueno, pero estamos mezclando cosas. Él dice que no, él dice que no. Él dice que no, él dice que no. Y cuando sus tíos mueren, climas del primer acto, él dice, ahora tengo un motivo y ahora acepto la llamada. ¿Por qué el héroe tiene que rechazar la llamada? El héroe tiene que rechazar la llamada porque ustedes imagínense la sensación que les produciría si Obi-Wan le dice a Luke, Luke, tienes que unirte a la lucha. Y dice Luke, sí, vamos a ver, son las 8 menos cuarto, vamos, le doy 2 sopapos a Darth Vader y a las 8:30 estamos de vuelta. La negación del héroe a la llamada lo que te está dando es la medida como espectador de lo difícil que es la misión. Todo eso está aquí porque tenía que estar, porque era como contaban las historias mis abuelos. Si yo quería contar una historia sobre los celtas, y no que nadie me malinterprete, no es que pretenda hacer literatura ni echarme flores, pero la única manera en la que podía hacerla era contando un cuento celta. Sí. Y lo que tú te refieres, Diego, es otra cosa. El héroe nunca puede estar a gusto en su mundo ordinario. En el mundo ordinario el héroe tiene que tener un defecto o un problema, que es lo que luego le va a curar su vuelta desde el regreso. En Joseph Campbell el héroe parte de una situación en la que él está acomodado, no quiere cambiar, no quiere asumir la aventura, pero no es feliz. Aunque no sabe exactamente lo que le pasa. Correcto. Pero él no está bien. Él no está bien. Aunque diga, yo me quedo como estoy, pero sabe que por dentro está jodido. Hasta que la llamada, primero la rechaza, y ya cuando la coge es cuando dice, ostras, ¿qué era esto? Estaba jodido porque no me ha puesto con esto. Y esto que parece que es imposible, me da igual que parezca imposible, porque esto es ser o no ser. O lo hago o muero. Correcto. Ya no puedo dar marcha atrás. Una vez él asume la llamada, él ya no puede decir, vuelvo para atrás y vuelvo a ser un burgués acomodado. No, yo ya estoy en guerra. Por eso tendrá el guardián del umbral, que es el que le va a decir, no puedes pasar. Y más aún, y si pasas no puedes dar marcha atrás. Correcto. Como diciendo, una vez ya cruces a este lado, tú ya no puedes volver a tu vida normal y corriente. Si cruzas el umbral, ya estás en la aventura del héroe, de la cual nadie te asegura que vas a salir bien parado. Podrías morir en la cueva del dragón. Con el dragón te voy a comer el dragón. Entonces, eso que es la plantilla que extrae Campbell no se la inventa. No, Campbell la extrae de estudiar. Que es universal. Y que en cierta medida está en Aristóteles, está en la propia análisis aristotélico de la catarsis heroica, etcétera. Bueno, pues yo digo que en la novela, bien, pues claramente Narla ha dicho, si voy a narrar un cuento
celta, sobre los celtas de mi tierra, por decirlo así, voy a narrarlo con la plantilla arquetípica. Porque la plantilla arquetípica, por eso he dicho que a mí no me gustan las cosas originales. A mí me gusta la historia eterna. La historia arquetípica. Lo que pasa es que es verdad que la historia arquetípica se puede contar de infinitas maneras. Yo es que creo que... O sea, el Ramayana ese de la India, el Ramayana, a mí me encanta el Ramayana, ¿no? Pues el Ramayana, que es la historia épica, bueno, y al mismo tiempo tienes la historia del poema de Fernán González, que lo sabéis también, él se pierde, llega a la ermita de San Pelayo le dice, tú vas a ser no sé quién, él duda. De hecho, los teóricos rusos de la literatura... Perdón, que hoy se me traba la lengua, la tengo. Los teóricos de la literatura rusa exponen lo que estáis hablando, que una obra para que sea literaria tiene que tener... Los 30 elementos de Prokofiev. Sí. Efectivamente, esos 3 elementos que tiene que tener para que sea una novela y que sea literatura. No es literatura, no pasa como dices tú. Todo eso evolucionando, y ojo, seamos orgullo patrio. Uno de los que da el talascazo en la mesa y dice, así se hace, es Lope de Vega. Porque en poética y retórica Aristóteles habla de la unidad de tiempo, espacio y personajes, y el primero que dice, no hace falta que pasen en 24 horas y que sean estos 3 personajes, puede venir otro personaje externo, es Lope de Vega cuando hace el nuevo arte de hacer comedias. Ah, claro. Es de los primeros que tal. La narrativa, llevamos mucho tiempo, Campbell cogió un pedacito, se dio cuenta de algo, de un tipo de historias, los rusos se dieron cuenta de otro tipo de cosas, a día de hoy donde más se encuentra, y ojo, yo he vivido en Los Ángeles. En cualquier librería de Hollywood encuentras poética y retórica de Aristóteles y encuentras la traducción de nuevo arte de hacer comedias. Tiene su lógica, es la mayor industria de guiones, de producción de narrativa cinematográfica y... Ellos la estudian en profundidad. Claro. Y hay multitud de libros, en castellano hay poco, Eric Edson, Michael Haig y tal, sobre... pero fíjate, tienen el nuevo arte de hacer comedias de Lope de Vega en Los Ángeles como uno de los elementos a trabajar para comprender el oficio de guionista. Correcto. Entonces, cada uno ha ido cogiendo ciertas cosas y poco a poco vamos llegando a la tecnificación de la narrativa. Y por favor, no lo malinterpreten. Piensen en lo siguiente. Si yo le doy una foto a 15 pintores y les digo a esos 15 pintores que hagan un retrato figurativo, y ya claro, figurativo, no cubista, no abstracto, un retrato figurativo, de los 15 cuadros, probablemente 3 les gustarán, 3 los odiarán, 8 les parecerán un desastre y 1 les encantará. Yo, como piloto, bueno, ya estoy reducido gracias a que los libros me ayudan a pagar los garbanzos, pero yo voy a multitud de aeropuertos que son un desastre, que son incómodos para el pasajero, para el trabajador, para otros que funcionan bien. Todos cumplen la ley de urbanismo del lugar y solo unos pocos despiertan sensaciones. Uno la primera vez que ve el aeropuerto de Venecia con esos techos de cobre oxidado, ves algo bello, ves que hay arquitectura, ves que hay arte. Lo que quiero decir es que el hecho de haber paradigma no significa que el arte sea menor. ¿Cuántos sonetos se han escrito? Millones. ¿Cuántos recordamos? Y polvo enamorado seré. El arte que esté cuantificado, tecnificado, que tenga forma, paradigma, que tenga normas, no lo hace menos arte. No, al contrario. Y créanme, por ejemplo, hablando del monomito, La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, Braveheart, 1000 películas, 1000 novelas, con El Médico, de Noah Gordon. Las adaptaciones que han hecho cinematográficas de Beowulf, aunque la última fue un poco... Sí, pero bueno, el relato de Beowulf es que está en la plantilla del monomito, exactamente. Pero ojo, es que Bambi también, es que Buscando a Nemo también, es que Wall-E también, perdón, que tengo 2 niñas pequeñas, no nos damos cuenta, pero puedes contar historias completamente distintas y estoy hablando de un tipo de plantilla, de la comedia, porque la comedia se puede resolver en el segundo acto con un acto positivo, como Rocky, por ejemplo. Hay muchas variantes. Campbell dio con un pedazo grande del pastel, otros han dado con otro, Aristóteles dio con otro, entre todos empezamos a tecnificar, y a mí me parece un debate apasionante. Y yo, cuando no estoy documentándome para escribir novelas, lo único que leo es cómo escribir novelas. Ah, qué bueno. Me obligo a mí mismo a ser mejor escritor. Yo creo que cada nueva novela debe ser mejor que las anteriores. Y es maravilloso que Gonzalo lo haya dicho, porque me parecía que era mi obligación. Si soy gallego, escribo sobre los celtas, si quiero contar una historia de celtas, la tengo que contar como un cuento celta. Vale, pues yo te quiero hacer entonces un comentario. Mira,
ha reivindicado, o sea, el urbo, el pueblo originario, la España prerromana, la España celtibérica, yo la llamo genéricamente celtibérica. Luego ha dicho el monomito. Cuenta una historia que responda a una especie de arquitectura narrativa universal. Bien, yo te pregunto, la España atlántica, ¿por qué la has querido meter ahí de manera tan clara? La has reivindicado, está presente, no solo ocurre en Galicia, sino que trasladas una especie de, ojo, esta es la tierra más mágica de España, ¿no? Trasladas ese noroeste mítico, que lo llamo yo, noroeste mítico, lo trasladas deliberadamente, te ha salido del corazón o es algo espontáneo. Es un truco de costurera, como les llama Eduardo Mendoza. Antes hablábamos de que el novelista no puede reflejar la realidad porque la realidad es demasiado compleja y aburrida. Nuestras vidas no se resuelven, las historias se resuelven. Tienes que buscar las cosas que hagan que la imagen refleje. Miren, les voy a contar una cosa, por ejemplo. Breo tenía que ser valiente, porque característica fundamental de la heroína o el héroe de una historia es que sea valiente. Porque si el héroe no es valiente y no es él el que provoca los cambios, la historia no avanzará. Yo puedo decir que es valiente, pero eso nunca funciona. Lo que hay que hacer es mostrar que es valiente. Entonces, aunque parezca que no voy a contestar a tu pregunta. Entonces, cuando yo descubro que en los castros celtas del norte español se alimentan con moluscos, descubro con gran asombro que aparte de las almejas y de los berberechos, también comen percebes. Y yo digo, coño, qué tío más valiente y qué imagen más poderosa que un tío esté en medio del mar recibiendo sopapos del agua y sacando percebes. Con eso ya digo que es valiente. De esa misma manera, cuando quieres representar alguna novela, tienes que buscar la acción, tienes que buscar... Yo puedo decir, los celtas eran valientes. No, lo que tengo que decir es que cuando los llevaban presos y por las noches paraban en el campamento los romanos, nuestros abuelos se tiraban a la hoguera, porque preferían morir libres a vivir como esclavos. Tienes que buscar los elementos que hagan eso. Y yo sé que aquí yo mezclo cosas, porque sé que hay cosas que son de las guerras asturcántabras, sé que hay cosas que son de 100 años antes, sé que hay... Pero claro, necesito crear una imagen global que me diga algo de ellos. Y que no es verdad, pero que es veraz. Correcto. Claro. Entonces, esa entidad genérica de noroeste y atlántico me permitía darle marco a esa veracidad que no verdad. Por eso lo hago de esa manera. Y luego hay otro elemento. Para mí, el tema moral que hay detrás de Breo es la lucha entre la tradición y lo nuevo, entre la tecnología y lo antiguo. Yo lo escribo al final de la novela. La moralidad de Breo es la misma que Parque Jurásico. Está bien, por ser nuevo, por ser moderno, por tener tecnología, está bien. Es evidente que el puente, la alcantarilla romana es fantástica. Pero no nos olvidemos de esa cita clásica, cuando en las fuentes del Tamaris, del Tambre, a día de hoy hay un monasterio sobrado 2 monjes, hay una cita que dice, es que cortamos ahí unos árboles y nos echaban encima estos del pueblo, están todos taraos. Porque resulta que los árboles eran sagrados, porque era la fuente del Tambre. Y la crónica, si lees entre líneas, está como diciendo, si hemos cortado 2 árboles, ¿cómo es que estos tipos se nos tiran encima? No entiende el porqué de eso sucede así, ¿no? Para mí ese enfrentamiento era algo muy importante y tenía que reflejarse de una manera muy poderosa, porque yo no tengo la respuesta. Yo creo que no tenemos, la tecnología de por sí o el progreso de por sí puede llevarnos a clonar dinosaurios que nos acaben comiendo. Yo creo que tenemos que levantar la alfombra y recuperar eso que Roma barrió, porque puede que nos haga mejores, no, puede no, nos va a hacer mejores. Bueno, es interesante lo que planteas, es un debate que no siempre se pone sobre el tapete al analizar Roma. Normalmente Roma se analiza siempre como progreso. Sin embargo, cuando ves algunos discursos que recogen los autores romanos respecto de los bárbaros, ves cómo el autor romano a través del bárbaro hace una crítica a la propia Roma. Correcto. Yo siempre pongo el ejemplo de Boadicea, que lo señalo en mi libro, ¿no? Sabéis, Boadicea, líder de los britanos contra Roma, Tácito recoge el discurso que da Boadicea antes de la batalla. Bien, pues el discurso de Boadicea antes de la batalla, ahí está, no lo voy a leer ahora. El discurso de Boadicea antes de la batalla va en esa dirección, dice, esto que traen los romanos, que parece progreso, que se bañan en agua caliente, que comen esos vinos refinados, dice, todo eso es debilidad. Dice, todo eso nos va a alienar. Dice, ahora sabéis que es mejor ser pobre y libre que ser rico y esclavo.
Ese es el discurso de Boadicea. De alguna manera ese discurso se reformula más adelante en el famoso también discurso de Calgaco, el líder picto contra los romanos, ¿no? En la conquista romana de Escocia, bueno, la actual Escocia, donde Calgaco da un discurso y dice algo parecido. Eso que viene por ahí, que parece una maquinaria de progreso, entre comillas, es alienación y es esclavitud. Entonces, en Roma no siempre se pone sobre el tapete que la Romanitas, el motor de civilización, puede ser leída en las propias fuentes clásicas como motor no de civilización, sino de alienación. Y quien recoge a Roma como motor de alienación sería, en este caso, los propios romanos al hablar de el discurso que hace Boadicea, o el discurso que hace Calgaco, o no me va a salir ahora el nombre, Caracato, creo que se llama, el líder de los silures, de los galeses, Caracato llevado preso a Roma, ¿no? Y lo que le dice Caracato me parece que es a Claudio, ¿no? Al emperador, que le viene a echar un discurso donde le vuelve a decir: yo en mi humilde choza, que vivo entre los árboles en Gales, y me habéis tenido que venir a atacar a mí, vosotros que vivís entre mármoles. ¿Qué queréis de nosotros? Vivimos en ese rincón, ¿no? De las Islas Británicas, en Gales, ¿no? Los silures, que por cierto sabéis que según los romanos descienden de los cántabros y los astures, ¿no? Dice, tienen el mismo pelo, el mismo aspecto. Bien, pues el líder Caracato, lo recojo en el libro también la cita, cuando le da un discurso a Claudio, llega a decir: vosotros que vivís en esta ciudad de mármoles y de riqueza, ¿qué queréis de nosotros? ¿Por qué no nos dejáis en paz en nuestra mísera choza y en nuestros árboles? Efectivamente, lo que señalas de la fuente del Tambre. Joder, se molestan porque han cortado un árbol. Lo necesitamos para construir aquí la presa, ¿no? Pero claro, el aldeano dice, no necesito tu presa, respeta el árbol sagrado. Entonces, en torno a Roma hay un debate interesante que no siempre queda del todo resuelto, si Roma, en su carácter puramente práctico y prosaico, no está adelantando conductas nihilistas de la modernidad, ¿verdad? Ese carácter puramente práctico, puramente prosaico, no está adelantando. Otra anécdota que yo traigo a colación, aunque también aquí entiendo que son las astucias de la guerra, pero a lo mejor alguno lo conoce. Cuando Julio César entra en la Galia por primera vez es para derrotar a los suevos, que han cruzado el Rin y están aterrorizando a los galos, ¿no? Y entonces, claro, de los suevos corren unas leyendas en la Galia, son invencibles, miden 2 metros, son gigantes, los propios romanos tienen miedo. Julio César tiene que echar una charla a sus soldados: oye, somos Roma, nos da igual si son suevos, les vamos a ganar. Pero claro, él es prudente y se ve el campamento suevo, el campamento romano, y se entera a través de unos espías que si los suevos no han atacado todavía, porque decían, vienen ya y no atacan, dice, es porque iba a ser la luna llena. Y entonces la luna llena es sagrada. Y entonces, mientras esté la luna en lo alto, no van a poder atacar, pero en cuanto pase la luna llena, vendrán los suevos. Entonces dice Julio César, bueno, yo no sé de religiones ni de hostias. En cuanto salga la luna llena, esa misma noche ataca Roma. Y los suevos son desarbolados. Es una astucia evidente, ¿no? Supongo que yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero es verdad que son anécdotas que te reflejan un mundo completamente imbuido de una especie casi de cosmovisión mágica de las cosas, que es el mundo pagano prerromano, y el mundo romano que ya está dotado de una capacidad de practicidad, ¿no? Y que es escéptico. De puro prosaicismo, que luego no es tan así. El mundo romano sabéis que también era muy religioso, de otra manera, ¿no? El ceremonial romano era casi como un ritual mágico. Estaba lleno de detalles, ¿no? La ropa, lo que se iba a quemar, lo que no se iba a quemar. Pero es verdad que a nivel casi, no sé cómo decir, de cultura popular, o de debate popular, podría decirse, bueno, Roma y los bárbaros. Luces y sombras de cada lado. Luces y sombras de cada lado. Pero bueno, yo no sé si queréis participar, si os parece podemos pasar o... Yo quería decir una última anécdota, ¿sí? ¿Con todas las notas que has traído? No, sí, rápido. Lo que sí que es bueno que lo que has expuesto de manera de cuento, como bien defines más que novela, es ese acercamiento de ese mundo atlántico, como bien ha comentado Gonzalo, del norte, que son nuestras raíces, como bien recoges en la obra junto con Daniel, de los bárbaros de Europa, que es la parte más arcaica, ya casi en los años 20 a.C., y a día de hoy pues se dan a conocer ciertos conceptos gracias a los libros. Mucha gente no sabía ni qué eran Oppenheimer, ni qué era el proyecto Manhattan en la bomba atómica, hasta que se escribió un libro y de ahí Christopher Nolan decide hacerlo una recreación cinematográfica y lo da a conocer. De cierto modo, tú con Breo lo que estás recreando, estás recogiendo ciertos conceptos que últimamente
Agripa, que es el que somete a toda la parte del norte y que allí los astures, los cántabros, los celtas prefieren tener esa mors triunfalis, como bien ha comentado. Muerte triunfal, sí. Esa muerte triunfal, que prefieren, que ya se vio en Numancia, cuando entre los mejores amigos se batían en duelo, quien mataba al amigo se clavaba la espada y se tiraba al fuego hasta que nada más que quedó el rey, el jefe de la aldea, de los abaceos, Sí, los arébacos en Numancia, retógenes, sí. Sí. Se clava él el último la espada y se tira otra vez al fuego. Los cántabros, que ahí comentan que cuando fueron vendidos como esclavos en la zona... Mataron a sus amos para volver otra vez a Cantabria a la guerra, y sí. volver a retomar la guerra. Y le robaron el águila a la Legio I. El águila, etcétera, que los que estaban presos estaban encadenados y se tiraban al fuego para morir, o lo que recoges de ese niño que le dicen los padres que están encadenados. Ve a un campamento... A mí esa es la anécdota más dura para mí. Pero yo la recojo en el libro, pero vienen las crónicas. Claro, para mí esa es la anécdota. Yo siempre comento que mejor quizás describe, y ya si queréis pasamos la palabra, ese mundo bárbaro en cuanto a estoico, en cuanto a fuerte. Por eso Odisea dice, los romanos son débiles. Sí. Y dice, ¿cómo van a ser débiles? Te ganan en batalla. Ya dice, son débiles, pues no tienen el carácter, ¿no? Estrabón cuenta la anécdota de que en las guerras cántabras los romanos pues, derrotan una tribu, lo que sea, y entonces se encadenan al padre, a la madre y a los hijos mayores en edad de combatir. Pero a lo mejor tiene un niño pequeño que tiene 5 o 6 años y los romanos pues no le atan. Dice, al niño déjale suelto. Entonces la anécdota, que es tremenda, el padre llama al niño. Le dice, busca un arma, mátanos y mátate tú. Y un niño que tendría 6, 7 años, busca un arma, pues roba un puñal, una espada en el campamento romano, mata a su padre, a su madre, a sus hermanos, y con 6 7 años se clava la espada y se mata. ¿Qué clase de, no voy a decir de educación, que la palabra no es esa, de universo en el que viven? Universo en el que dicen, no vamos a ser esclavos, tu padre no va a quedar aquí encadenado, yo te he enseñado a ser un hombre, aunque tengas escasos 10 años, busca un arma y sabes lo que tienes que hacer. Y el niño lo hace sin problemas. Claro, los romanos quedan, dicen, hostias, ¿y esta gente? Sí, 2 datos que nada más que tengo que comentar, que es trasladar a través de Hebreo la realidad histórica. Es que los romanos, en ese chauvinismo, en ese elitismo, cuando derrotaban a una tribu rebelde, no les bastaba con haber firmado la Pax Romana. A los romanos les encantaba humillar. ¿Y cuál era la última parte de la humillación? Entreguen sus armas, es decir, entregar su poderío militar para que no sublevéis nuevamente. Eso prácticamente para los íberos y los celtas era como echar gasolina al fuego, era encabronarlos, porque... preferían suicidarse a entregar las armas. Claro, las armas eran una extensión suya más del cuerpo, era parte de su religión. Y luego lo que pues, se comenta de Odisea, y que expones tú a Nerón, tal y como expone Narla a Nerón, de un emperador memo, prepotente, casi un estilo como Calígula, bastante narcisista. Es verdad, lo pones tú en el... Bueno, Boadicea le retrata así. En el discurso de Boadicea, Nerón es retratado en esos términos de mamarracho, por decirlo de algún modo. Dice Nerón, que es más como lo pone, es más una mujer que un hombre. Sí, que mujer Neronia, Boadicea le llama Neronia. Neronia. Pero bueno, venga, si queréis alguna cosa comentar y no sé. Venga, Raúl. A ver, yo quería reivindicar o partir una lanza por Roma. Claro, venga, sí. Perfecto, no pasa nada. No, yo pienso que tiene que tener razón en lo que habéis dicho. Estamos comparando la Roma imperial con los pueblos celtas que estaban en otro estadio de la civilización completamente diferente. Pero vamos a remontarnos a la Roma antigua, a la Roma de la Pax de Orum, a la Roma de Fustel de Toulouse y la ciudad antigua, cuando dice que los romanos, que eran religiosísimos, cuando no representaban a sus dioses porque lo tenían prohibido, como la época clásica que empezaron a hacerlo. Yo creo que había muchas similitudes, y cuando los historiadores romanos como Tácito, como Julio César y tal hablan de los bárbaros, no lo hablan en sentido despectivo. Yo creo que más bien elogian. Casi como una añoranza. Así éramos nosotros. A Viriato le elogian. Así éramos nosotros, sí. A Viriato le elogian. Depende de hecho, a Viriato le elogian como el hombre paradigmático. Es decir, todas, Dion Casio... sí, pero también hay citas de estos tipos que viven entre las montañas y el mar y que en un sitio que no deja de llover son bárbaros. Habían pasado muchos siglos. Bueno, yo creo que el ciclo romano es muy amplio. Yo entiendo que está la Roma fundacional, Rómulo, Remo, la monarquía, la república, alto imperio, bajo imperio. Es decir,
es el ciclo completo de la antigüedad. Entonces, Roma viene de unas fuentes similares, es decir, es una misma matriz, el antiguo mundo, proto-indoeuropeo, como queramos llamarlo. Y es verdad que Roma parte de lo que llaman severitas et gravitas, severidad y gravedad romana. Pero es verdad que quizás ellos, conforme generan una civilización urbana y ciudadana, no pueden evitar saber que se están distanciando del propio ideal romano. El estoicismo surge como filosofía a la contra de la decadencia de Roma. O sea, el estoicismo no es para corregir a los bárbaros. El estoicismo es para corregir a los romanos. Y es entonces que ocurre que, por influencia estoica, los romanos hablan de los bárbaros como si fueran los estoicos a admirar. El discurso de Boadicea es un discurso estoico. Cuando dice, ¿pero qué puedes esperar de unos hombres que comen esas comidas refinadas? Dice que se bañan en agua caliente, que viven en estas ciudades cómodas. ¿No? Hace desprecio al progreso de comodidad que traslada Roma. Pero es que echaba de menos las virtudes romanas de cuando el romano soltaba la azada y ya era campesino y soldado. Claro, y cogía la lanza y luego volvía otra vez a su campo y tal. Como Cincinnato. Claro. Cincinnato, que es el ejemplo de virtud, ¿sabéis? ¿No? Que él ¿cómo se dice? Es campesino, le ponen de dictador y cuando termina la función vuelve con el azadón. Creo que estamos diciendo lo mismo, lo que pasa es que estamos comparando... Pero no, lo que pasa es que yo creo que lo ha enfocado... Aquí nadie pretende, o yo por lo menos, y no creo que sea la intención, yo no pretendo bajo ningún aspecto, y lo he dicho antes cuando hacía la alegoría o la broma de los puentes y las alcantarillas, yo no pretendo decir que Roma sea menos. Claro. No, a mí lo que me da de mala manera es que a mis abuelos los hagan de menos. Porque mis abuelos eran esos. Porque Roma no deja huella genética, ¿eh? Mis bisabuelos no eran Roma. Mis abuelos eran los celtas que andaban en las chozas. Entonces, eso es lo que me parece mal. Yo no voy a negar nada de todo lo bueno que trae Roma, en absoluto. Esto es como, no quiero... coño, mira, el vecino que gana 6.000 euros al mes. A ver si lo atropellan. No, lo que quiero es yo ganar 6.000 euros también. Eso es lo que... Mire, con los indios pasó lo mismo. Los indios norteamericanos. Cuando uno veía una película de John Huston, el indio norteamericano, ¿qué era? Un cafre, un violador, un robaperas, un borracho, ¿verdad? Y encima todo mentira. Saben que lo de las cintas del pelo era por causa de los especialistas de Hollywood. Jamás ninguna tribu amerindia llevó cintas en el pelo. Pero como a los especialistas en las películas, para caerse el caballo se les iba la peluca, deciden ponerse cintas en el pelo. ¿Qué sucede? Que pasa el tiempo y algunos artistas, como Fenimore Cooper, por ejemplo, que es un gran ejemplo, yo creo, de los mejores, como London, como muchos escritores, empiezan a escribir sobre los indios, diciendo, oigan ustedes, que no eran estos cafres de los que estamos hablando, eran gente con valores, eran gente con ciertas cosas. En los 80, de repente, Cartas de amor de un joven indio se convierte en un bestseller internacional. El discurso del jefe Lakota, el futuro es un préstamo de nuestros hijos, es algo que se nos hace oídos a todos. A día de hoy, llega Kevin Costner, hace Bailando con Lobos y los indios son los buenos. Usted se imagina un ejecutivo de Hollywood de los 50, un judío conservador, diciéndole, oye, tengo una película en la que el bueno es el indio. Le da un síncope allí mismo. Peor que si lo hubieran llamado comunista. En los 50 eso no hubiera sido pensable. Sin embargo, el esfuerzo cultural de una serie de elementos hace que la visión que se tiene del indio norteamericano sea distinta. A día de hoy, la última entrega de Depredador, por mala que sea la película, la protagonista es una india que reivindica a su pueblo de origen Cheyenne. ¿Qué imagen tenemos nosotros de los celtas? ¿El vikingo cabreado con hemorroides que salía en el paquete de tabaco? ¿Quién habla de los celtas y habla del tesoro del Viña? ¿Quién habla de los celtas y habla de una cultura que puso de rodillas a Roma? Él lo ha dicho antes, el PIB romano eran los esclavos. El único lugar de todo el imperio romano en el cual Roma dijo, no vamos a vender a los esclavos, mata a todo aquel capaz de sostener un arma. Fue aquí, porque cada vez que levantaban la cabeza llevaban hostias. De hecho, Augusto acaba retirándose, bueno, Augusto fue el primero en decir aquello de Abelas Ailas, lo saben, ¿no? Porque resulta que le estaban transportando, hubo una tormenta, cayó un rayo, y casi le da, sí. Mata a uno de los portadores y dijo aquello, yo me voy para Tarragona, a ver las Ailas. Y le dijo a Agripa, me matas a todo el que sea capaz de sostener un arma. Fue un auténtico genocidio. En palabras de Almagro Gorbea, yo lo imagino con mi familia, yo soy padre, yo tengo a mi esposa y a 2 niñas. Después de que Agripa pasara por aquí, solo quedaría mi hija pequeña. Fue un genocidio sin paliativos.
Y me vienen a contar que si Roma trae o que si el mosaico de... Sí, lo que tú quieras de Roma. Pero solo dejaron a mi hija pequeña. Y mi hija pequeña, 40 años después, se volvió a levantar en armas. Y otros 20 años después, se volvió a levantar en armas. Ningún otro lugar ha hecho eso. Coño, no merece la pena que hablemos de eso. Bueno, se puede hacer una buena película. Yo siempre he dicho que estamos pendientes de alguna... Bueno, se ha hecho una buena novela. Se ha hecho una buena novela para empezar, pero habrá que hacer algún día una buena superproducción cinematográfica de este tipo de episodios. Pero bueno, más cosas. Venga, a ver, ¿alguien quiere alguna cosilla por ahí comentar? Julio, venga, alguna cosa del metarrelato, Aristóteles... Yo creo que es un trabajo que hacéis, pues en este caso la historia, la novela, se retroalimentan y es importantísimo. Las películas, ¿no? Veis Hal, ¿no? Pues a lo mejor la gente, pues a partir de esa película empieza a interesarse y empieza a estudiar ensayos históricos. Entonces la novela, la historia, siempre se tiene que equilibrar. Yo creo que es una labor en muchos frentes, vamos a llamarlo así, y que cada uno esté en vuestra trinchera y lo esté haciendo muy bien. Poquito a poco yo pienso, y es el pulso que a lo mejor tenemos nosotros, porque conocemos a mucha gente, ¿no? Con el trabajo que tenemos, que el interés por la cultura patria, por la cultura de España, va aumentando. Sí. Y es un trabajo que poquito a poco se va cociendo. Y esto es un ingrediente más, un aliciente más para que eso se incentive. Así que por mí, chapó. Yo quería preguntar una cosa. Bueno, cambio un poco, es en relación con lo del noroeste que decía él, de promocionar lo del noroeste, lo del norte. Es solo por curiosidad. ¿Cuál es tu castro favorito? Pues a mí me gusta mucho, yo soy de Ávila y en Ávila pues hay muchos castros. Lo interesante es, y mi favorito está en Galicia. Ah. Entonces... Sí, que me vas a decir Ulaca, pero... Ulaca está muy bien, pero me gusta más uno gallego que vi y no era por curiosidad, pues ¿cuál te gustaba a ti? Como el que más, así, no sé, o porque hayas leído, te ha parecido curioso, lo de los percebes. Yo es que, no es que nunca he sabido responder esas preguntas. Mis hijas pequeñas, ¿cuál es tu color favorito, papá? Yo que sé, me gustan los verdes, me gustan los azules. Yo los favoritos soy muy malo. Yo creo que hay que visitar varios por distintos motivos. Ulaca es espectacular, si lo tienes cerca, pasada, tiene sí. muchas cosas. La Loma, con todos los estudios que se han estado haciendo últimamente, pues que cuando te pones allí, con todo lo que han robado... Es épica total. Sí. La Loma es la gran conquista romana, ¿no? de la Loma. Y aún seguimos encontrando puntas de flecha, y aún seguimos encontrando... Es espectacular. Para mí, un rinconcito del corazón lo tengo en los castros, sobre todo colgados de las peñas en el mar. Fazouro, Baroña, esos castros que cuelgan... El de Baroña se cree que es un santuario, lo sabéis. Sí, posiblemente no es exactamente una aldea, sino que quizás es un lugar de peregrinación pues religiosa. Sí. El Castro do Facho, que yo he estado 2 veces ahí en el Morrazo, a mí me impresiona, ¿no? Ese castro está en una ladera que evita que le dé el océano, pero cuando subes arriba tiene como el altar, y ahí entre las Islas Cíes y las Islas Oms, en la ría de Pontevedra, la ría de Vigo, se pone el sol. Está orientado de una manera increíble y dices, ostras. Entonces también se piensa que posiblemente el Castro do Facho sea una especie de ciudad religiosa, ciudad santuario. Bueno, o aldea santuario. Es que a día de hoy hemos descubierto una cosa que no sabíamos. No eran tan brutos como parece. Los recientes trabajos de un equipo que se llama Antón Bouzas, muy interesantes, han puesto en relevancia cómo hay alineaciones topoastronómicas muy importantes de ciertos elementos celtas. Por ejemplo, petroglifos que tienen panoplia de armas completa, como el de Conxo, y algunos otros en ciertos lugares de Galicia están alineados con el monte más importante del lugar. Algunos siguen llevando nombre celta, el Pico Sacro, se sigue llamando Pico Sagrado. Y, por ejemplo, el solar de la Catedral de Santiago está alineado con el Pico Sacro y el solsticio de invierno. Y hemos empezado a encontrar eso, y sabéis que, aspirando a ser Patrimonio de la Humanidad, en Égueda, en Aragón, tenemos un templo alineado con el solsticio de verano, con el lunalsticio, ¿saben lo del lunalsticio? Que también en la luna son 18,6 años, va el lunalsticio menor y el norte geográfico. Estamos empezando a ver que la cultura de esos abuelos nuestros era mucho mayor de lo que nos parecía al principio, mucho más valorable como tal. Me he acordado porque ha dicho el Monte Facho, que es otra visita fantástica. Y yo creo que por añadir un elemento curioso por la musealización y demás, aunque el castro en sí no sea espectacular, claro, que no podemos tenerlos todos. El de Viladonga merece la pena, la visita. ¿Y cuál es tu favorito? Que has dicho, tú eres de Ávila, pero tu favorito está en Galicia. De Viladonga. Ah, Hablando de Viladonga, yo no sé
la encontré así de repente y te enamoró. Y me enamoró, sí. Hablando de lo que ha comentado usted de lo de los castros, y que hemos estado hablando, relacionando todo esto con Joseph Campbell, con ese arquetipo de el mito, hay que resaltar también la fiebre del oro que hubo en el siglo XIX, cuando empezaron a profanarse los castros. Bueno, porque no existía un control sobre la excavación arqueológica y pasó en toda Europa. Hubo desastres en... Pero eso venía también de los mitos, que se hablaba que los castros eran la guarida o los palacios de los mouros y las mouras. Pero eso es otro debate apasionante, que es cómo la cultura popular, a partir de la Alta Edad Media, hace de los restos neolíticos y de los restos de la Edad del Hierro, o del ámbito celta, la guarida de los mouros, que no son sino las hadas, el Side, el mundo férico. Entonces salen del dolmen, salen del cromlech, que eso es muy anterior al mundo celta, o salen del castro celta, o por la noche los mouros, que son esos rayos de luz, ¿verdad? Que son como los seres mágicos del mundo férico. Pero eso se da en toda Europa. Se da en toda Europa, es decir, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Mérida, en Magacela? ¿Te acuerdas de Magacela? Julio, el dolmen de Magacela. Entonces era una pequeña colina en la que salían luces, y eso en el siglo XVI, cuentado por un obispo. El obispo fueron a buscar un tesoro y efectivamente parte de ese yacimiento estaba... Y lo que se hablaba que llevaban los magos, sobre todo... Pero en ese momento no sabían que era un dolmen. El dolmen se ha descubierto recientemente, es decir, ellos no excavaron la colina, ellos lo que buscaron es dónde iban las luces. Encontraron unos restos, creyeron que eran restos de unos niños martirizados, entonces hicieron una ermita de santos niños, pero es a posteriori que se excava y encuentran que la colina de donde, según el documento eclesiástico, los paisanos decían ver luces, es un dolmen. Ya está excavado, se puede visitar, es muy pequeñito, pero este es un pequeño... ¡Ostras, qué pasada eso! Entonces, eso ya es otro elemento y es cómo los restos arqueológicos del pasado, en algún momento en la Alta Edad Media, se convierten en el escenario de proyección de la creencia en el universo férico. Y cómo, al mismo tiempo, ese universo férico genera lo que llamo una fenomenología paranormal del mundo natural. Porque cuando te dan el tema de las luces, ¿verdad?, que salen de los sitios, es una fenomenología paranormal vinculada a en este caso, pues, a un paraje natural, una colina que luego se excava y es un dolmen. Joder. Yo lo que iba a decir era el tema de lo del oro, que se ha comentado los mouros, las mouras, que se decían que ellas se peinaban con peines de oro, que llevaban gargantillas o coronas de oro, y que eso estaba, como se ha hablado, en ese imaginario, luego lo que se desarrolla en la Edad Media, pero que sucede ya en el siglo XIX, XX, etcétera, que se excavan en esos castros, en esos dólmenes, y de repente, ¡pum!, aparecen peines de oro, dice la gente. Ahí va la si parece ser que los mitos, la leyenda sí que es cierto. Y como bien ha comentado Gonzalo, se produce una gran destrucción arqueológica porque la gente va y dicen, aquí seguro que encuentro algo. Empiezan a excavar, sale mucho oro, pero también se destruye muchísimo patrimonio y restos arqueológicos. Yo por acabar, en esto de cómo pervive en el tiempo, yo ya después de publicado Obreo encontré a un profesor de historia en Galicia que me enseñó un documento que me dejó completamente alucinado. Por algún motivo que yo no entiendo, tan interesante como esto que estamos hablando, de esa transformación en la percepción del entorno natural y de la prehistoria y demás, es el por qué nos hemos acabado creyendo la versión de los vencedores de Roma. Porque resulta que si uno se va a las crónicas de San Jerónimo en el siglo III, San Jerónimo dice, estos están todos taraos, del Duero para arriba, estos hablan un idioma que no entienden, hay quien los meta en misa, no tal. Luego, en el siglo VI, durante el obispado de Martín de Dumio, en Reino Suevo, Martín de Dumio tiene los santos huevos de escribir un libro que llama De Correcciones Rusticorum. Sí, le gusta mucho a mi compañero Daniel. Daniel habla mucho de Correcciones Rusticorum. Pero es que no tiene ninguna prenda, y vamos a corregir a los paletos, porque estos siguen dejando piedras en los humilladeros, porque estos siguen adorando a los árboles, porque estos siguen... Nos habla de que en el siglo VI, desaparecida Roma, tenemos costumbres celtas. Bueno, pues ya publicado Obreo, me hicieron llegar una copia de un documento del siglo XVI, en Mondoñedo, siglo XVI, donde el obispo dice, un bando donde prohíbe expresamente que los chiquillos del pueblo, la noche de difuntos, dejen de ir de casa en casa pidiendo dulces, pan y vinos.
Y ese documento me lo tienes que hacer llegar, por favor. Sí. No, me lo tienes que hacer llegar. O sea, si hay un documento del siglo XVI, donde, claro, en Mondoñedo, el pueblo gallego te está diciendo que los niños la noche de difuntos no pidan dulces en las casas. Porque es un documento muy valioso para decir, en el siglo XVI está pasando eso, porque obviamente es la pervivencia de la fiesta antigua celta, de los muertos, de los difuntos. Y lo que llamamos Halloween. De los huesos de santo que serán después y que acaban convirtiéndose, bueno, en todas las mamarrachadas del Halloween, etcétera, etcétera. Pero muy interesante, ese documento lo tienes que hacer llegar. Te lo hago llegar sin problema, no lo tengo aquí, pero sí, un PDF o me lo fotografías o lo que sea. Me enviaron a mí. Me pareció espectacular. A mí, cómo perviven nosotros muchas más cosas de las que pensamos. Ahora Halloween vuelve a vivir, nos lo han vuelto a traer, pero cuando ponemos las calabazas en la puerta lo estamos poniendo los cráneos de nuestros enemigos vencidos. Es algo que nos trae el cine de vuelta, pero que era nuestro ya. Yo pregunto, ¿las tradiciones populares, hay alguna tradición actual o recuperada del pasado que sea más o menos muchísimas? Pues yo te voy a decir, que lo hablamos el otro día, para mí, lo que más hay que investigar, lo más antiguo que tenemos en España, y yo diría casi en Europa, son las mascaradas de invierno. Las mascaradas de invierno, los cucurrumachos en Navalosa, bueno, es que hay 1000. Se ha publicado un tocho, hay un español que ha publicado un tocho con todas las mascaradas que hay en España. Wow. Empiezan en el solsticio de invierno y duran hasta el carnaval. Es la mascarada de invierno, algunas conservan la trama completa, el oso que sale, el oso que hay que cazarle, el oso que entra en el pueblo, los seres cornudos entran en el pueblo, la dama blanca que echa la ceniza de los muertos y espanta. Bien, posiblemente las mascaradas de invierno sean una especie de teatralización prehistórica del ciclo invernal, el fin del invierno, la llegada de la primavera, con una implicación espiritual alrededor de todo ello. Entonces, para mí, quizás de las fiestas populares que se conservan en España y en Europa, la que tenga una raíz más antigua, me atrevería a decir preindoeuropea, quizás del mundo neolítico, por el tema del oso. El oso que sacan en la vinajera, en Riaño sacan también el oso. A veces el oso ya no es un oso, sino que es un ser peludo blanco que baja al pueblo y hay que echarle del pueblo. Bien, todo ese tema es apasionante. Y es ahora que se está empezando a estudiar. Porque esas mascaradas se mantuvieron casi siempre en el noroeste. De hecho, cuando ves el mapa de las mascaradas de España, casi todas se concentran en lo que iría, me atrevería a decir, de Sierra de la Culebra, Sanabria, La Cabrera, El Bierzo, Galicia, Asturias, Montaña Leonesa, Cantabria, País Vasco y luego Sierra de Ávila, porque en Ávila quedan, y el Alto Tajo. O sea, hay 4 regiones donde se mantiene el tema de la mascarada. Bien, pues ese tipo de carnavales ancestrales se mantienen en las zonas rurales. Durante el franquismo desaparecen, porque el franquismo sabéis que prohibió el carnaval, pero las máscaras se guardaron. Se guardaban en el corral del pueblo. Y después se han ido recuperando. Y ahora se empieza a recuperar y en algunas se conserva hasta la trama, porque no solo una máscara, sino que era una trama con un argumento, planteamiento, nudo, desenlace. Sí. Bien, pues tiene toda la pinta de que el planteamiento, nudo, desenlace estaría casi más vinculado al ciclo de la naturaleza neolítico que al culto solar indoeuropeo propiamente dicho. Entonces yo creo que de las fiestas ancestrales de la más antigua, la mascarada invernal. De hecho, es que algunas impresionan, ¿no? Algunos trajes que son los de Riaño impresionan. Sí. Con la tela negra que se ponen como de carnero, con los cuernos, un cuerno que tocan, el fuego que hay que hacer, la danza alrededor del fuego, el oso que no sé si lo queman o lo hacen danzar alrededor del fuego. Es una pasada. Hay muchas y que puedas unir con los celtas. Yo te recomiendo el libro de Gorbea. Ah, claro. Hay varias que para él, y ya no digo para mí, para él evidentemente hincan sus raíces en la cultura celta. Desde muchos de los rituales de San Juan hasta los mayos en Galicia, por ejemplo, que también serían no preindoeuropeas, ya no hablamos de algo antes, sino hablamos de desarrollo cultural celta. Yo, cuanto más estudio, más veo, y desde que salió la novela, más cosas me encuentro que son celtas que no sabía que eran celtas. Tenemos mucho más de celtas, pero da igual si estás en Sevilla, de lo que nos parece o de lo que queremos saber. Bueno, para acabar, que además si no los librerías nos querrán echar, yo solo quiero terminar, me permiten que me ponga de pie, voy a leer un cachito, porque yo creo que Forrest Gump tenía razón con lo de los bombones. Creo que cuando uno pretende vender una novela hay que dar la oportunidad de leer un trocito y que puedan ver u oír de qué estamos hablando, porque es que yo puedo contarles muchas cosas de la novela, pero a lo mejor no les gusta cómo escribo.
no les parece bien lo que... ¿Cómo cuento esta historia? Uy, se te ha caído el abrigo. Bien. Gracias. Corrió una vez más, río arriba, como los salmones hacia el incierto. Rasgaron la niebla y salieron de ella como fantasmas. Ascendieron por la loma hacia el bosque, a las chabolas, donde estaban Ciara y también el pequeño Furnus, al que sostenía en brazos para que pudiese ver. Todos habían salido y todos miraban hacia la ciudad. La niebla pegada al río abrazaba las laderas, cubría el valle, lamía las murallas de lupos. Entonces sonó el lamento, intenso. Se metía en los huesos como el invierno. La ciudad flotaba sobre la bruma, y allí, a lo lejos, entre las picotas, delante de la puerta oeste, los músicos de la sexta formaban su línea de grana y bronce, sostenían los instrumentos y soplaban aquel plañir que lloraba en el valle. La niebla se enredaba a sus pies, iba y venía, y las respuestas se alzaron, brotaron de la misma niebla. ¡Malnacidos!, bramó Shabaco. Ciara bajó de inmediato al pequeño Furnus y lo obligó a pregar la cabeza contra su falda mugrienta. El niño inocente protestó, y la mano de su madre hizo tanta fuerza que el pequeño se quejó. ¡No! Por triste que fuera el lamento, más aún lo fue el grito desesperado de Breo, que cayó de rodillas. Ya no sentía frío, ya no le dolía hasta el último hueso. ¡No! Pero las cornetas siguieron sonando. Todos debían saberlo, escucharlo, verlo, todos, de un extremo a otro del valle. Todos debían comprender que nadie, nunca, jamás, podría alzarse contra la loba. Roma no perdonaba. ¡No! De la niebla, poco a poco, a tirones las sogas las fueron alzando, una a una, y entre la bruma, a lo lejos, tan lejos, como para que fuese imposible detenerlos. Despuntaban los legionarios que jalaban aquellas cuerdas, una a una, hasta 9, se alzaron sobre la niebla, y todos la reconocieron. 9 cruces. Y apareció el semental blanco y su jinete. Breo se puso en pie y Shabaco tuvo que sujetarlo. No hay nada que puedas hacer. Forcejearon y Breo se rindió. El negro tenía razón. Las cornetas sonaron con más fuerza y aquel jinete, antes de chantarlo en el suelo, agitó el estandarte. Por primera vez en muchos años, por primera vez, volvía a ondear el estandarte de las 3 crines blancas, el estandarte de Turainos, el estandarte del Castro de Lagouzos, el estandarte de aquel que había unido a las tribus, y empezó a arder en cuanto el jinete arrimó una antorcha. Los puños de Breo se crisparon, apretó hasta que la sangre manó. El estandarte ardía sobre la niebla del río, a los pies de la muralla, y Breo supo que aquel mensaje era para él, solo para él. Ardía, y los legionarios tomaron más antorchas y las prendieron, una a una. 9 cruces. Ardieron como el estandarte. Las llamas brotaban de la bruma, se agitaban con el viento, se tragaban a los hombres. Y los hombres cantaron, muriendo, crucificados, uno a uno, hasta 9. De sus gargantas no salió una queja ni un lamento. Eran celtas. Pues gracias a todos por venir. Gracias. El que quiera el libro firmado será un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Francisco. Nada, un grandísimo autor, como ha dicho Gonzalo. ¿A quién se encuentra alguien que sea escritor, aviador, apicultor? Arquero, jinete, madre mía. Madre. Gonzalo, historiador. Bueno, ha sido un placer estar aquí hablando con vosotros. Muchísimo placer. Y nada, animar a leer Breo y la próxima vez preguntad qué ha hecho Roma por nosotros.